buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y si bien esta semana podemos ver cómo las personas, en cierta manera, se conectan con este hecho maravilloso que ha sido de mucho beneficio para la humanidad, pero igualmente de mucho dolor y sufrimiento para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos recuerdan en estos días ese evento y diríamos que es algo que se celebra a nivel mundial, pero vemos también cómo a medida que van pasando los años, las cosas se van distorsionando. Y hoy le comentaba a mi esposa de que recuerdo siendo de pequeño que los Viernes Santos la gente ni siquiera música escuchaba, y como que las personas estaban en un estado de recogimiento, pero ya hoy las cosas van cambiando. Y esta noche vamos a poder dar un chequeo, un paseo por las 7 frases, se conoce más bien como las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz mientras estaba siendo crucificado, mientras estaba pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y a modo de repetición y para refrescar un poco la mente, en la pantalla vamos a poner las 7 frases con sus citas bíblicas. Si bien ponemos este orden, algunos difieren en el orden cronológico de ellas, pero nosotros lo vamos a ver en este orden. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está en Lucas 23, 34, y luego la segunda, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el versículo 43, que son las dos que vamos a ver en esta oportunidad. La número 3, mujer, he aquí tu hijo, y luego al discípulo le dice aquí, he ahí tu madre, en Juan 19, 26, 27. La número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. La número 5, tengo sed, Juan 19, 28. La número 6, consumado es, en el mismo capítulo, versículo 30. Y la última, la número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, 46. Vamos nosotros a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 23, desde el versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tus bondades para con nosotros. Gracias, oh Dios, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario.
Gracias, Padre, porque ha sido de beneficio para nosotros. Es la obra perfecta para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Sabemos, Padre, que fue un acto de dolor, de sufrimiento para nuestro Señor. Sufrimiento físico, sufrimiento espiritual, porque Él tuvo que pagar por nuestros pecados. El Santo de Dios tuvo que pagar por los pecadores. Y Señor, encomendamos en tus manos este tiempo y rogamos tu dirección. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta porción que hemos acabado de leer en Lucas 23, podemos ver inmediatamente las dos primeras frases que nuestro Señor dijo estando allí en la cruz del Calvario. Son los primeros dolores de la crucifixión de nuestro Señor. Tenía que sufrir la burla, pudimos ver ahí cómo sufrió la burla de las personas que estaban alrededor de Él, de los que estaban mirando el suceso, la burla de uno de los que acompañaban también el castigo, uno de los que estaban siendo crucificados. Realmente la muerte de cruz era la pena máxima y era una muerte dolorosa, era una muerte terrible, porque tenían que clavarle sus manos, tenían que clavarle sus pies y todo su cuerpo, el peso del cuerpo estaba siendo sostenido por los clavos. Y no era una muerte en la cual muchas personas sufrían, pero al Santo Hijo de Dios se le dio el juicio de morir de esta manera. Una muerte vergonzosa porque le quitaban sus ropas y allí estaba alguien que no había cometido ningún pecado pagando por cada uno de nosotros. Estaba sufriendo la crucifixión, pero tenemos también que recordar la noche anterior que el Señor pasó, en la cual estuvo celebrando la Pascua con sus discípulos, luego va a Getsemaní, allí le apresan siendo de noche y su juicio se realiza durante la madrugada, estaba aún sin descansar, sin dormir y sufriendo aún este tipo de castigo. Aún así, estando en esta condición, una vez más, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no pensó en sí mismo, sino que pensó en los demás. Porque en esta frase, en esta primera palabra, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí podemos ver la manifestación del corazón de nuestro Señor. Podemos ver su misericordia, podemos ver su amor. Y como dice en Filipenses capítulo 2, que Él ni siquiera tomó en consideración su condición de ser igual a Dios, vino y se humilló a ser uno más como nosotros, a ser como uno más como los hombres, y vino a entregarse por cada uno de nosotros. Él no piensa en su sufrimiento, no piensa en su dolor, sino está pensando en el corazón pervertido de las personas que le estaban entregando a muerte. Y Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta frase comienza a manifestar la relación estrecha entre el Señor Jesucristo y su Padre. Y allí comenzamos a ver también el corazón de nuestro Señor, que aún estando en medio del dolor y el sufrimiento, lo primero que piensa es en orar a su Padre Celestial. Un ejemplo para cada uno de nosotros. En medio del dolor y el sufrimiento, ¿a quién acudimos? El Señor en primer lugar se enfoca en su Padre, en el Padre Dios, y comienza a interceder por sus verdugos, por sus enemigos, deseando el perdón de sus pecados. Aún en la cruz, el Señor mantuvo su comunión con Dios el Padre, y lo hace no para buscar su propio beneficio, sino el de los demás, buscando el beneficio de sus enemigos. Cuando nosotros somos castigados, somos burlados y sufrimos posiblemente injusticias en la vida, lo primero que queremos buscar es el mal de las personas que nos causan mal a nosotros. Pero el Señor aquí muestra su misericordia, se conecta con el Padre y pide perdón por aquellos que le estaban injuriando, que le estaban burlando y aún estaban castigándoles. Él había venido para ofrecer el perdón por los pecados,
como dice en Hechos capítulo 10, versículo 43, que podemos leer. Él había venido para eso, no había venido para juzgar al mundo. Había venido para ofrecer el perdón, y ese perdón está disponible aún hoy para usted, querido amigo que está con nosotros en esta noche. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:43, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él había venido para ofrecer perdón de pecados, pero también, como dice Lucas 19:10, había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y nos habíamos perdido usted y yo en nuestros delitos y pecados. No sabían las personas que estaban alrededor de la cruz y aquellos que trataron de orquestar todo el juicio y poder buscar una culpa donde no la había, porque las mismas personas que estaban, los mismos jueces, por así decirlo, que estaban debatiendo si el Señor era culpable o no, tuvieron que decir, no hallamos en él ningún pecado, no hallamos en él ningún mal. Pero aún los principales y las personas que estaban allí buscaron que él fuera crucificado y que muriera. Aún estando en esta situación, ellos insistían en no saber lo que estaba sucediendo, pero aún no sabiendo, el Señor buscaba el perdón de ellos. ¿Por qué no sabiendo? Porque luego que el Señor muere allí en la cruz, muchos tuvieron que decir verdaderamente este era Hijo de Dios. Luego que el Señor muere en la cruz, es que muchos de los que están allí se dan cuenta de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Estaban crucificando al Santo de Dios en medio de dos malhechores, en medio de dos ladrones. Este era el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, era el dador de la vida, era quien había dado la vida a cada uno de los que estaban allí y era también el Salvador de cada uno de ellos. Y a este Santo de Dios buscaron darle este tipo de muerte de cruz. Esta frase nos habla a nosotros hoy cuando en nuestra lejanía, cuando estábamos lejos de Dios, le rechazábamos, sin saber que el Señor ya nos estaba buscando a nosotros de antemano. Aún nosotros rechazando a Dios, ya Él nos buscaba. Y aún Él en su amor y en su misericordia nos ofrecía el perdón y nosotros le negábamos. Y aún así, en medio de esa situación, el Señor decía, Padre, perdónalos. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Cuando estábamos lejos de Dios, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, pensábamos que andábamos bien. Y ese mismo caso suyo, amigo. Estando lejos de Dios, usted piensa que está bien. Y Dios le mira desde el cielo, el Señor le mira desde el cielo y dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y lo primero que una persona se da cuenta luego al venir a Cristo es el tiempo que estuvo perdiendo. Y que de estar de las tinieblas y pasar a la luz de Dios y pasar al perdón que Dios ofrece, es que verdaderamente uno comienza a disfrutar la vida y comienza a darse cuenta del tiempo que estuvo perdiendo. El Señor Jesucristo te ofrece hoy el perdón de tus pecados, querido amigo. Aún en tu situación de pecado, aún en tu situación de no considerar a Dios, Dios cada día te busca y desea tener ese encuentro personal contigo, así como ya lo ha tenido con algunos o muchos de los que estamos aquí en el templo. La segunda frase, el versículo 43, el Señor dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí está el Señor en este cuadro, en medio de dos ladrones, en medio de dos malhechores, y hay uno que se burla de él, aún sufriendo la misma condición, aún estando crucificado igual que el Señor. Se burlaba de él y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero hay uno que tiene un corazón diferente y pone su fe y su confianza en Dios. El que no había cometido falta alguna,
pues habíamos dicho que sus jueces consideraban que no había hecho ninguna falta. Este había sido crucificado junto a 2 ladrones, junto a 2 malhechores. Y muy posiblemente estos 2 hombres también habían sido asesinos, porque hay una frase que uno muchas veces dice en la calle, que el ladrón sale a matar o a que lo maten, porque va dispuesto a cualquier cosa. Y estos hombres estaban pagando por sus faltas. Posiblemente le habían robado a muchas personas y habían quitado vidas de personas. Y ellos estaban pagando, justamente por lo que habían hecho, pero el Santo de Dios estaba en medio, recibiendo la burla no solamente de los que estaban alrededor, sino también de uno de los que estaba allí. El otro vio en Jesús el medio para lograr la salvación de su alma, no la de su vida. Pensó en lo más importante, porque le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta palabra acuérdate significa recuérdame o tenme en cuenta, tenme en tu memoria, no te olvides de mí. Cuando vengas en tu gloria, cuando venga la manifestación de tu reino, ten en cuenta que yo puse mi fe y mi confianza en ti. El Señor le dice: te puedo asegurar verdaderamente que hoy, no cuando venga en mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es la garantía que nos da a cada uno de los hombres y mujeres que pone su fe en Cristo Jesús. No que van a tener vida eterna, sino que dice la palabra de Dios que ya tiene vida eterna. Con solamente poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Aquí vemos una muestra de fe de este hombre pecador. Pecador igual que cada uno de nosotros, ni más ni menos. Quizás este hombre pudo haber hecho muchas cosas que quizás alguno de nosotros o la mayoría de nosotros no ha hecho, pero no nos hace diferentes. Porque el mayor pecado es no pedir perdón por los pecados. Porque un solo pecado y 100 pecados, aunque sea uno, nos separa de Dios. El Señor premia su fe y le ofrece la garantía de salvación. Porque la fe es lo que nos acerca a Dios. Poner nuestra confianza en Dios es lo que nos acerca a Él. Y Dios ama la fe. Dios ama cuando confiamos en Él, cuando creemos a lo que Él ha dicho. La fe en Cristo Jesús es el único medio de salvación del hombre. No hay otro medio, no hay otro camino. Juan 11:25, el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí estaba este hombre, a punto de morir, creyó en estas palabras, y estando a punto de entregar su vida, puso su fe en el Salvador, en el único medio de salvación. No importa la vida que hayas llevado, la misericordia de Dios puede alcanzarte donde quiera que estés. No importa la vida que tengas, la misericordia de Dios puede alcanzarte donde quiera que estés. No importa el pecado que hayas hecho, no importa las cosas que hayas hecho, la misericordia y el amor de Dios pueden alcanzarte donde quiera que estés. Él te ofrece el perdón y la vida eterna y puedes confiar plenamente en la palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Hermanos, nuestras vidas y nuestras almas están garantizadas en Dios. Él desea nuestra fe, nuestra confianza. Y Él le tuvo que decir a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y creyendo en la persona de Jesús, tenemos la garantía y la seguridad de que nuestras vidas y nuestras almas están seguras en Él. Dios le bendiga.